Hola, buenos días. Hoy día les quiero hablar sobre el tema presupuesto en el taller de hornería. Sucede que, bueno, con este tema de las redes y de- de todas las cosas que mostramos a través de la página web, muchos se agarran y se contactan con nosotros para pedirnos que les presupuestemos alguna pieza, para fabricar alguna pieza. Y nos dicen, ¿cuánto sale hacer esto? Y nos mandan una foto de la pieza sin absolutamente ninguna especificación. Y bueno, y les tengo que contar que no sirve mandar una foto para decir cuánto me sale hacer esta pieza. Sí, sí sirve como referencia para decir, che, ¿podés hacer esto? Sí, esto sí se puede hacer o no se puede hacer, o no lo puedo hacer yo, pero no sirve como para armar el presupuesto. Para armar el presupuesto lo que se necesita en la tornadería es tener un plano, algo así como esto, yo les muestro. En el plano no se note bien, pero tenemos todas las especificaciones, las vistas de la pieza, que te dan todos los tamaños que tienen las piezas y todos los procesos de maquinado en base a estos tamaños y al dibujo de la pieza. Yo sé cuáles van a ser todos los procesos de maquinado a los que voy a tener que someter esta pieza. También tengo en el rótulo lo que son las tolerancias. ¿Qué quiere decir las tolerancias? ¿Qué tan ajustado a la medida puede estar? O sea, hay un pequeño, digamos, una pequeña falla en el maquinado, digamos, que dicen que yo puedo hacerla a la pieza, ponerle que es 20, yo le puedo hacer 20,01 o 20,1, y eso hace que en el maquinado, cuando yo tengo que fabricar la pieza, tengo que prestar más atención, tengo que trabajar muchísimo más lento en esa parte porque llevo un acabado especial. Además, en el plano, en el rótulo, lo que se especifica es el tipo de material que se va a usar. ¿Por qué? Porque los materiales tienen diferentes calidades y esas calidades hacen al costo del material. También tenemos lo que es el acabado, o sea, cómo tiene que estar terminada la pieza. No es lo mismo una pieza que digamos, sin ser técnico, tiene un acabado en bruto, digamos, que es rugosa, que es, digamos, áspera al tacto, a una pieza que va rectificada y que lleva además, después de que vos terminas la pieza, un proceso de rectificación que hace que la pieza sea, digamos, como un vidrio, digamos, o que tenga un acabado súper brillante, digamos, ¿no? Uso mucho la palabra, digamos, pero es necesario que cuando nosotros recibimos una solicitud de cotización, esta solicitud tenga esas especificaciones, porque no es lo mismo una pieza que, por decirlo de alguna manera, va torneada, pero no tiene muchas especificaciones. Por decirte, un perno que va en una máquina cavadora de pozo, que es un perno que hace solamente tope o que tiene una pieza y que no necesita que sea muy justa, a una pieza, un buje o un alojamiento donde vaya puesto un rulemán, que ese rulemán tiene que ir apretado, tiene que entrar justo, que no tiene que tener ningún tipo de juego, o una pieza que va dentro de otra pieza, que tiene que estar perfectamente hermanada. Bueno, y esas cosas hacen a que el precio se modifique. También otra cosa que hace que se modifique el precio también son el tema de los acabados o el tratamiento térmico. Porque como ser, si vos querés hacer un perno y ese perno necesitas darle un tratamiento térmico que le dé cierta dureza superficial o una dureza completa a la pieza, eso en el taller nosotros no, o sea, podemos hacer tratamiento sobre algunos materiales, pero a soplet y después enfriarlo con agua, con sal, o lo podemos enfriar en aceite, pero eso no te da una especificación técnica exacta. Por ahí hay piezas que necesitan durezas que se miden en, ponele, Rowell Chrome, y así necesito una dureza de 50, y no lo podés dar a soplete porque no hay forma, eso lo tenés que llevar al horno. Y una carga de horno, al día de hoy, está rondando entre los 15 y los 20.000 pesos. ¿Qué pasa? En una sola pieza es carísimo, pero en la carga de horno va una bandeja y en esa bandeja tiene la capacidad de tener varios kilos de material. Entonces cuando vos vas a hacer una pieza
y el tratamiento térmico sobre esa sola pieza te sale caro, pero cuando lo vas a hacer sobre un conjunto de piezas, cuando lo dividís por la cantidad de piezas, te es muy barato. Entonces, para que ustedes sepan, todos los presupuestos necesitan tener especificaciones técnicas. Mucha gente no conoce sobre las especificaciones y dice quiero hacer esto, ¿tá? Pero después cuando llega el momento vos lo cotizas y te dicen pero esto debería haber sido de esta forma o debería haber sido de este material entonces uno le erra el presupuesto y después el cliente se puede enojar porque dice me presupuestaste cualquier cosa y lamentablemente eso hace que los presupuestos sean inexactos. Para eso necesitamos, si no podés hacer el croquis porque no sabes el plano, porque no sabes el plano, al menos necesitas hacer el croquis, que es un dibujo, y en su defecto tenés que llegar al taller. Te llegas al taller con la pieza o te llegas al taller y especificas qué es lo que necesitas para que nosotros podamos interpretar bien lo que vos necesitas, para que nosotros sepamos a dónde va esa pieza. Si vos no conoces, nosotros sí conocemos. Entonces vos venís, te llegas al taller, conversás con nosotros y nosotros te armamos un buen presupuesto en base a lo que vos necesitas. Es muy necesario que esto pase porque si no hacemos macana, presupuestamos cualquier cosa, o más barato, o a veces cosas mucho más caras, porque lo presupuestamos como debería ser y después resulta que el cliente no necesita que sea tan específico del trabajo que vos le haces, sino que sea un trabajo, como digamos, general. Entonces, te dejo esto para que vos lo tengas en cuenta cuando necesites un presupuesto, al menos en lo que es tornería, que lleva medidas que son muy exactas, trabajamos en la centésima, o sea, el milímetro, después del milímetro una coma más, siguen los décimos y después de ese espacio de los décimos vienen los centésimos. Cuando vos necesitas ajustes que son de centésimas o ajustes que son de décimas, acabados, tratamientos térmicos o cosas muy específicas, tenés que llegarte al taller para que nosotros podamos medir, para que podamos saber en qué material lo querés hacer, ¿tá? Y para que te lleves un buen presupuesto para saber bien cuál es el precio que vas a tener en esa pieza o en ese conjunto de piezas. Así que, bueno, te lo dejo como un pequeño tip para que lo tengas en cuenta.